Bueno, buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Están conectados ahorita, los que se van a conectar después o los que van a ver el video luego en el canal. Que estén muy bien y vamos a dar inicio a la prédica de hoy. Vamos a empezar orando, poniendo la prédica en manos del Señor para que sea Él el que nos ministre en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, venimos dándote las gracias por esta oportunidad de estar nuevamente, Señor, reunidos en tu nombre. Gracias, Padre del cielo, porque a través de la tecnología podemos congregarnos, como dice la Escritura, Señor, para participar de lo común entre hermanos, Señor, en la fe. En esta tarde, Señor, de sábado, venimos, Señor, poniéndote esta prédica delante del trono de tu gracia para que seas tú, Señor, el que ministre a tu pueblo, Señor, en esta tarde. La palabra de Dios lo dice en Lucas 12:12, porque el Espíritu os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Venimos, Padre del cielo, en este momento con reverencia delante de ti, pidiéndote, Señor, que escuche nuestra oración. La palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y sabemos, Señor, que en estos últimos tiempos, en el tiempo de dolores, que es el tiempo profético en el que estamos, hay mucha necesidad, Señor, de tu palabra. Hay mucha necesidad de ministrar, Señor, con poder y autoridad tu palabra, Padre del cielo, para poder nosotros estar, Señor, fortalecidos, como dice la Escritura, en toda longanimidad, que es la capacidad, Señor, de perseverar a pesar de las adversidades. En esta tarde te damos las gracias por la vida, Señor, que tenemos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Gracias, Padre del cielo, porque la palabra de Dios dice que nosotros, Señor, hemos sido trasladados al reino de tu Hijo amado Jesús y nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En esta tarde te damos las gracias también, Señor, porque sabemos que tú nos llevas de tu mano y te damos las gracias por todas las bendiciones, Señor, que nos das, porque podemos ver, podemos escuchar, podemos, Señor, respirar, podemos, Señor, tener un lugar seco donde dormir. Y te pedimos por aquellas personas que no lo tengan, Señor, para que tú les proveas. En esta tarde también queremos pedirte perdón por todo pecado cometido, Señor, toda palabra vana y sin sentido que haya salido de nuestra boca, toda palabra ociosa, de chisme, de contienda, de murmuración, de pleitos, de enemistades. También toda palabra, Señor, que hayamos dicho que no haya sido para edificar, Señor, o para animar o consolar a los hermanos en la fe. Te pedimos perdón, Señor Jesucristo, sabiendo que de una u otra manera todos los días te fallamos. En el nombre de Jesús, yo en lo personal renuncio al yo, declarando que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y venimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, declarando que todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios, todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiera poner la mente nuestra, el corazón, en otras cosas que no son importantes, en este momento queda inactivo, atado en el nombre de Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que tú nos has dado poder y autoridad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a hacer daño. Igualmente, toda persona que ahorita, Señor, esté teniendo síntomas de angustia, de temor, de miedo, de ansiedad, de ataques de pánico, venimos atando todo espíritu de temor y de angustia, todo espíritu de tormento, queda atado en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que tomes control de cada una de las personas que van a escuchar esta prédica en el tema de hoy que tiene que ver con la liberación espiritual. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo quiero declarar, Padre del cielo, el Salmo 35, que el título es Plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Salmo de David. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa,
y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, Ea, Ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, conforme Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, alma nuestra, no digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos, a una, los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Padre Santo, en el nombre de Jesús, seguidamente te vamos, Señor, a ofrecer fruto de labios que confiesan tu nombre a través de la adoración. Y damos, Señor, por inicio esta prédica, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Vamos con la alabanza. Bueno, gloria a Dios por la alabanza, ¿verdad? Y es parte de la guerra espiritual, como dice el Salmo 146, que mientras adoramos al Señor, Él libera a los cautivos. Aquí voy a compartir la pantalla para iniciar la prédica de hoy. Okay. Ahí ya debería aparecer o haber aparecido la pantalla del tema de hoy. El título es Liberación Espiritual y el Señor nos ha puesto en el Ministerio Va Padre esta inquietud acerca de la enseñanza de la liberación espiritual, porque bueno, además de que es un tema que está vigente siempre a la hora de evangelizar a una persona, perdón, en estos días han habido varias misiones donde ha habido que practicar liberación espiritual en diversas personas. Y es por eso que el día de hoy vamos a empezar con esta primera prédica, que es dando el fundamento de la liberación espiritual. En algún momento vamos a hacer una prédica específicamente para practicar y realizar liberaciones para los que deseen, ¿verdad? Pero vamos a empezar con el fundamento, porque es un tema que tiene, ¿verdad?, mucha información importante. El objetivo de esta primera prédica, entonces, es exponer los principios básicos de la liberación espiritual. Y en el caso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él Juan Carlos, ahí se me apareció un mensaje que está inestable la conexión. No sé si por sí, se está pegando el video. Tal vez si se apaga la cámara. Voy a apagarla. Juanca, ¿me la puedes apagar, porfa? Yo no. Ajá, ya te la apago. Bueno, usted ya me había descansado. Aquí está. Ya. Ya la apagué. Voy a empezar otra vez. Ok. Ahí debería haber mejor conexión. Bueno, liberación espiritual. El objetivo de esta prédica, que es una de varias, de acuerdo al
la duración, ¿verdad?, de las prédicas que el Señor nos ha puesto, es revisar y analizar cómo fue que el Señor Jesús en su ministerio enseñó, ¿verdad?, acerca de la doctrina de la liberación espiritual. Cuando el Señor empezó su ministerio público, una de las cosas que más impresionó a la gente fue su manera de tratar con los espíritus malignos. Es importante notar que este milagro de la liberación espiritual que Jesús hizo nunca se mencionó que se hiciera en el Antiguo Testamento. Casi todos los otros milagros que el Señor hizo sí tienen un antecedente en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Tales como la sanidad de la lepra, en el caso de Naamán, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. La sanidad de la enfermedad de Ezequías, por ejemplo, otra enfermedad que Dios sanó en el Antiguo Pacto. Reproducir alimentos en tiempos de hambre, ¿verdad? Como lo hizo el Señor Jesús con la reproducción de los panes y los peces, también se hizo en la época, ¿verdad?, de la viuda de Sarepta con Elías, que no dejó el Señor que mermara la harina ni el aceite. Resurrección de muertos, lo podemos ver, ¿verdad?, en la historia de Eliseo, cómo él resucitó a un niño que se había muerto, donde él pasaba parte de su tiempo. Una mujer perdió al hijo, se murió, y el profeta Eliseo fue utilizado por Dios para traer a ese niño de la muerte. También vemos en el Antiguo Testamento el control sobre elementos del clima, ¿verdad?, como los rayos, la lluvia, el granizo, lo vemos desde el diluvio. Vemos, por ejemplo, en las historias de los reyes, ¿verdad?, de Israel y de Judá, cómo el Señor enviaba granizo en contra de los enemigos de Israel. Entonces, ese tipo de milagros tenían como un antecedente en el Antiguo Testamento, pero la liberación de demonios no tiene antecedente bíblico en el Antiguo Pacto. Sí se menciona en 1 Samuel 16:14, ¿verdad?, que el Señor había enviado un espíritu malo a atormentar al rey Saúl. Eso está en 1 Samuel 16:14. Lo voy a leer. Dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Eso es muy importante. El Espíritu Santo se apartó de Saúl. Y si la luz del Señor se aparta, llegan las tinieblas, ¿verdad? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dice claramente que fue Dios el que lo envió. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Este texto menciona información importante. Bueno, por ejemplo, primero dice que el espíritu de Dios se había apartado de Saúl por su desobediencia. Y luego el espíritu malo lo atormentaba. Vamos a ver más adelante que la presencia del Espíritu Santo es fundamental para la liberación espiritual. En este texto, ¿verdad?, también se menciona el efecto que tiene la música en el mundo espiritual. Y es parte de lo que nosotros enseñamos, ¿verdad? Y lo que tenemos que aprender de que el mundo espiritual reacciona con la música. La música tiene que ver con el mundo espiritual. Y en este caso, la Biblia dice que no era que David cantaba ni siquiera, sino que él tocaba con sus manos el arpa. Y dice el versículo que el espíritu malo se apartaba de Saúl y Saúl tenía paz mientras se apartaba el espíritu malo. Pero en este versículo no dice en ningún momento que David hubiera echado fuera ese espíritu hablándole directamente al espíritu malo. No lo dice. Nada más dice que cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo se apartaba de Saúl y él tenía descanso. Y da la premisa de que hay espíritus de tormento, ¿verdad?, que son ajenos a la persona a la cual están atormentando. Ahí, entonces, vamos a ver qué es la definición de espíritu, o una de las definiciones de espíritu. Es un ser inmaterial dotado de razón. ¿Qué quiere decir que es inmaterial? Que no tiene un cuerpo físico, sino que es un ser que existe, pero que no tiene cuerpo físico. No es que sea imaginario, ni que no exista, es simplemente que no tiene un cuerpo material. Y también que es dotado de razón. Dotado de razón significa, ¿verdad?, que tienen la capacidad de pensar por sí mismos y de hacer planes y de tomar decisiones y de ejecutarlas. Eso es que están dotados de razón. O sea, no son seres que son tontos, son seres muy astutos. ¿Ok?
Operan con reglas diferentes a las reglas en las que nosotros, los seres de carne y hueso, nos movemos, ¿verdad? Por ejemplo, los espíritus no son detenidos por la materia, en el sentido de que un espíritu no lo para una puerta de madera, o una puerta de metal, o unas rejas, o unas verjas, o zinc, o perling, eso no lo detiene. Ellos se mueven con otras reglas. Sí se pueden adherir a la materia, ¿verdad? Se pueden adherir a objetos, ¿verdad? A amuletos, a pinturas, a objetos como ídolos, estatuas, imágenes, estampitas, sí se pueden adherir a objetos, pero la materia en sí no los detiene. Se mueven con otras reglas. Y en estos días hemos estado ministrando personas que han estado siendo o están siendo atacadas por demonios. Entonces, por eso es que estamos repasando esta doctrina desde el origen. ¿Okay? El que no tengan estos seres, cuerpo físico, material, no quiere decir que no se puedan mover de un lugar al otro. No, ellos se pueden trasladar de un lugar a otro. Y la Biblia menciona que buscan un cuerpo físico donde habitar. Entonces, como un ejemplo, es como un parásito, ¿verdad? Viviendo dentro de otro ser vivo. Esa es una manera de verlo, son parásitos, ¿verdad? Entonces, es parte del proceso, ¿verdad? De la evangelización, es que hay veces que hay que desparasitar al pueblo de Dios, de este tipo de seres que no tienen un cuerpo físico, pero que sí existen y son seres individuales, independientes, ajenos a la persona. La liberación espiritual está mencionada, sí se menciona en el Antiguo Testamento, como algo que tendría que ver con la nueva dispensación, con el nuevo pacto, con la venida del Mesías. Entonces vemos, por ejemplo, en Isaías, ¿verdad? Lo vemos en Isaías 61:1, que es el texto que el Señor Jesús leyó en la sinagoga, ¿verdad? En su pueblo natal. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esta libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos es en referencia a la liberación espiritual. ¿Por qué? Porque este versículo está escrito para el Señor Jesucristo, cosa que él leyó, ¿verdad? Al inicio de su ministerio. Y él no sacó a nadie de una cárcel física, pero sí liberó a un montón de personas cautivas y atormentadas y enfermas por demonios. En Isaías 42, del 6 al 7, que también es un texto que está escrito refiriéndose al Mesías, al Señor Jesucristo, dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Vuelve a hablar de presos, ¿verdad? Y habla de personas que están presas o están en prisiones o en casas de prisión morando en tinieblas. De hecho, cuando el Señor hizo la liberación con el endemoniado gadareno, se estaba cumpliendo parte de la profecía donde dice que el pueblo que vivía en tierra de sombra de muerte vio gran luz, y ahí fue donde el Señor hizo la liberación, digamos, la más fuerte o la más dramática puede ser, porque fue un evento, ¿verdad?, que llamó mucho la atención en esa época por el tema de que los demonios se metieron en animales y se despeñaron en un barranco, y esa zona era la más alejada. La tribu de Gad era una de las más alejadas al templo de Jerusalén, como dándole a entender a nosotros, ¿verdad?, al pueblo de Dios, de que entre más alejada esté la persona de la presencia de Dios, más cómodos se sienten los demonios. Eso es parte de la enseñanza de esa liberación que sucedió en la tribu de Gad, del otro lado del mar de Galilea o del lago, ¿verdad? Okay. Las personas que veían a Jesús hacer liberaciones de demonios quedaban maravilladas precisamente porque nunca lo habían visto antes. Veamos el primer encuentro documentado de Jesús con un demonio. En Marcos 1, 21 al 28, está Jesús empezando el ministerio. Ve que estamos en el capítulo 1 de Marcos. Y dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, o sea que gritó, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?
sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con gran violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de Galilea. Precisamente por eso se difundió la fama rápidamente por toda la provincia. ¿Por qué? Porque vieron que estaba el Señor Jesucristo lidiando con espíritus inmundos y que le hacían caso. Entonces, ahí dice un hombre con espíritu inmundo. Sin embargo, la mejor traducción del griego original es que el hombre estaba bajo la influencia de un espíritu inmundo. Entonces, en la Biblia, demonios, espíritus inmundos y espíritus malignos son términos iguales e intercambiables. Por supuesto que podemos leer, ¿verdad?, en Efesios y en el libro de Lucas, que estos seres tienen rango y tienen niveles de maldad, como dice en Lucas 16, ¿verdad? Que salen y traen siete espíritus peores que él. Quiere decir que hay unos más malos que otros. Y en Efesios da que la lucha nuestra está con principados, ¿verdad? Potestades, gobernadores, huestes de maldad. Habla de rangos. Pero todos, ¿verdad?, son espíritus malignos. La Biblia dice, por ejemplo, que también menciona la Biblia otros espíritus, ¿verdad? Como específicamente el espíritu de enfermedad o el espíritu de temor, que son espíritus que andan ahorita, ¿verdad? Atormentando a muchas personas en esta época, en estos días. Vemos en el texto anterior que él dio voces. El que dio voces, perdón, no fue el hombre. El que gritó no fue el hombre, sino un ser que estaba dentro de él. Y ese ser reconoció inmediatamente a Jesús como el Santo de Dios. Y es irónico porque los discípulos duraron más de un año en reconocer a Jesús como el Mesías, ¿verdad? En cambio, los demonios de una vez lo reconocían al Señor. Quiere decir que los demonios reconocen fácilmente la identidad de una persona. Los demonios le temen al Señor Jesús y saben que es capaz de destruirlos. Él lo dijo, ese demonio lo dijo, que se venía a destruirlos. Y ese ser habló en singular cuando le preguntó, cuando le dijo, yo sé quién eres. Ahí dice yo sé, no dice yo, nosotros sabemos, le dijo yo sé en singular. Pero habla después en plural diciendo que si viene a destruirlos. Entonces vemos casos en la Biblia donde son varios los que contestan, ¿verdad? Como en el caso del endemoniado Gadarena, donde Jesús le pregunta que cómo se llama. Y lo que responde dice que se llama Legión porque somos muchos. Ahí habló en plural o hablaron en plural. Y ellos hablan así, ellos los demonios, como yo, como nosotros. Claramente ellos se diferencian de la persona en la que habitan, porque no es la persona la que está hablando ni manifestándose, es otro ser que no tiene cuerpo, que está dentro de esa persona. Podemos ver que en esta liberación Jesús no le permite al demonio seguir hablando, lo hace callar y le hace caso, el demonio se calló y le ordena salir del hombre. Hubo manifestaciones físicas violentas, como el hecho de que sacudió al hombre, o sea, lo movió con violencia, eso es sacudir, y generalmente, ¿verdad? También los demonios, cuando son echados o expulsados fuera de una persona, salen gritando o hacen, ¿verdad?, alguna manifestación dramática. Bueno, la dramática es una palabra, ¿verdad? Pero quiere decir que salen con pruebas visibles o audibles de que están saliendo. Por eso es que la gente se impresiona tanto y mucha gente le huye a esta parte de la evangelización porque genera temor al principio. Son manifestaciones físicas muy dramáticas y son normales en una liberación espiritual, pero en ese tiempo no era acostumbrado ver ese tipo de comportamiento en la sinagoga, ya que la liberación fue dentro de una sinagoga, no fue fuera de la sinagoga. Y en otro tiempo tal vez hubieran expulsado a ese hombre de esa sinagoga, pero lo que hizo Jesús fue echar el demonio que estaba en el hombre y lo dejó al Señor quedarse ahí en la sinagoga. Y así es como ocurre hoy, las cosas no han cambiado. Por ejemplo, cuando los demonios empiezan a manifestarse en una evangelización, una misión, una prédica, ¿verdad? Los espíritus inmundos, cuando se manifiestan y son echados fuera, la gente todavía se impresiona muchísimo con eso, hasta hoy, es lo mismo. Lo que hay que enfatizar en este caso, con el primer versículo donde sale Jesús lidiando con un espíritu inmundo, es que él no estaba tratando con un hombre, sino que es, por decirlo así,
con una persona diferente dentro del hombre. Y no hay nada que indique en esta historia que el hombre se haya comportado anormalmente antes de este evento. Él estaba en la sinagoga. Y fue la presencia de Jesús con la unción del Espíritu Santo lo que reveló la existencia oculta del demonio en aquel hombre. Porque nadie lo reprendió al principio, fue que se tiró solo afuera. Solito se descubrió. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Ahora, en ese día, ¿verdad? En ese mismo día, vemos en los versículos posteriores del versículo 32 al 34, que esa no fue la única liberación que Jesús hizo en ese mismo día. El ministerio de la liberación de Jesús iba progresando. El mismo día que empezó, continuó. Dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahora, un cristiano verdadero, nacido de nuevo, no es propiedad de Satanás. Porque la Biblia dice que el Señor nos ha sacado de la potestad, nos ha librado de la potestad de Satanás y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesús. Sin embargo, podemos ver que muchos cristianos verdaderos tienen ciertas áreas bajo la influencia de demonios, donde son oprimidos y afligidos. Áreas de su vida y su carácter donde no están completamente en control y son oprimidos, pero no totalmente poseídos por Satanás. Son oprimidos y son influenciados. Muchas veces angustiados, ¿verdad? Y atormentados. En casi todos los casos que leemos, Jesús trató conjuntamente con los enfermos y los endemoniados en una sola operación, ¿verdad? O sea, eran eventos que sucedían en tiempo real, donde el Señor oraba por los enfermos y echaba fuera demonios, en una sola operación, no eran eventos separados. En la traducción Reina Valera 1960, por ejemplo, se usa el término echar fuera. Sin embargo, la traducción más acertada es la palabra expulsar los demonios. Porque expulsar también tiene que ver con el hecho de que la persona que está siendo liberada, ¿verdad? Tiene que poner de su parte, tiene que querer ser liberada. La palabra expulsar no tiene ninguna connotación religiosa, es una palabra común y corriente. Por ejemplo, si una persona inhala humo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace para librarse del humo? Lo expulsa, ¿verdad? Lo exhala, lo echa fuera, porque es que es una sustancia, ¿verdad? Gaseosa que está causando un daño en los pulmones. Entonces la gente lo expulsa. Es una acción, ¿verdad? Que tiene que ver con un aspecto físico y voluntario de la persona. El Señor Jesús expulsó fuera muchos demonios. Aquí en Marcos 1:39 dice que Jesús siguió haciendo eso en todo su ministerio y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. No dicen cuántas sinagogas de Galilea, pero es posible que fueran más de una, porque dice plural. ¿Cuántas eran? Posiblemente eran muchas. Y dice que en todas echaba fuera los demonios. Entonces el Señor continuaba por toda esa zona predicando y expulsando demonios. No se trataba de un hecho aislado en una sola sinagoga, sino que era la costumbre de Jesús hacer en cada sinagoga dos cosas: predicar y expulsar a los demonios. Muchas personas cristianas piensan, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Que bueno, que sí, puede ser que en algún caso aislado, muy raro, sea necesario expulsar demonios, pero que son casos muy aislados, muy raros, ¿verdad? Y también que las personas piensan que una persona que necesita liberación es o alguien que está en la cárcel o que está en un manicomio, o, ¿verdad? O que tiene niveles de contaminación muy altos. Y esos no eran los tipos de personas con las que Jesús estaba tratando en las sinagogas. Estaba tratando con judíos ortodoxos. Un judío ortodoxo es que va de acuerdo, o sea, que siguen la ley. Que ellos, ¿verdad? Son, se fijan en la parte fundamental de la doctrina, que se reunían cada sábado en la sinagoga y que estaban el resto de la semana ocupadas en sus trabajos y sus familias. Y era gente respetable de la comunidad, si no, no hubiera estado en la sinagoga posiblemente un sábado, ¿verdad? O sea, ellos tenían una vida normal, solo que eran personas que tenían ciertos problemas en ciertas áreas de su vida que no estaban en control de sí mismas. Así que no podemos pensar que una persona que necesita liberación es solamente un criminal o una persona que esté loca. O como dijo una vez una persona por ahí, ¿verdad? Es que usted lo que ocupa es terapia.
Usted lo que ocupa es terapia porque ya está llegando a una etapa, ¿verdad? Y ya empiezan. Cada uno dice o da su propia receta, porque ese es el mundo, ¿verdad? Pero las personas que necesitan liberación, áreas específicas donde existe un problema, pueden ser, por ejemplo, compulsiones físicas, que ya lo vamos a ver más adelante. Es una compulsión que es un deseo que es difícil de controlar. Hay gente que es compulsiva y cuando hay compulsión y hay esclavitud, hay vicios, ¿verdad? Y eso tiene que ver con espíritus que están ahí detrás o espíritus en la mente que atormentan a la persona, que la llenen de ideas, ¿verdad? Ideas que son frases verbales, no son un pensamiento aislado, es como si de verdad que alguien le estuviera hablando a uno en la cabeza o en las emociones. Pero debemos de quitar de nuestra mente muchas ideas preconcebidas erróneas o muchos prejuicios acerca de la liberación espiritual, porque si no, no vamos a poder abordar ese tema con una mente espiritual correcta, porque la liberación espiritual es parte del evangelio. Es normal para algunas personas, ¿verdad?, que acepten que gente como en Haití o en países africanos o en lugares así donde hay mucha devastación o miseria o ocultismo, etcétera, ellos sí, puede ser que ocupen la liberación, pero generalmente la gente, ¿verdad?, en muchos casos no piensa ni les pasa por la mente que ellos o uno ocupa la liberación. ¿Verdad? Los demonios no son diferentes en ningún país, o sea, ellos se adaptan a cualquier cultura. Entonces, no es un tema, ¿verdad?, de nacionalidad ni de región, ¿no? Y los demonios se mueven libremente por todo el planeta. Por supuesto que hay lugares que tienen, ¿verdad?, influencia mayor por el tema de la idolatría o del derramamiento de sangre o genocidio, pero ellos están en todos los países del mundo. En Lucas 4, del 40 al 41, vemos el mismo evento, ¿verdad? Solo que en otro evangelio, que dice que al ponerse el sol, o sea, duró todo el día el Señor ministrando, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Aquí dice que el Señor ponía las manos sobre cada uno de ellos y simultáneamente habla de que algunos quedaban sanos y libres de demonios. Vemos claramente que los ministerios de sanidad y de liberación están muy vinculados. Las personas venían porque estaban enfermas, pero en muchos casos era necesario expulsar espíritus malignos para ser sanadas. Jesús imponía las manos también cuando ministraba liberación. Mucha gente, ¿verdad?, piensa que no es necesario, no se debe imponer manos en liberación, pero vemos el siguiente ejemplo. En Lucas 13, del 10 al 16, habla de una mujer, ¿verdad?, que estaba enferma. Leo Lucas 13, del 10 al 16, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Dice claramente que tenía un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella. Jesús puso las manos sobre ella porque estaba enferma, pero estaba enferma porque tenía un espíritu de enfermedad. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. Estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Llama la atención que dice la palabra desatar, o sea, porque estaba atada. ¿Y a dónde dice que estaba atada? Lo dice después, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado, amarrado, la tenía amarrada, 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, y habla la palabra ligadura. Y ahí me llama la atención porque la Biblia dice en el Proverbio 5, 22, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Por supuesto que el pecado le abre la puerta a espíritus, ¿verdad?, de cualquier tipo. También la Biblia dice, ¿verdad?, que en el libro de 2 de Timoteo dice que por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Habla de un lazo, de un amarre, de una ligadura. Y aquí el Señor lo dice,
que Satanás la había atado y que había que desatar esa ligadura. Y esa ligadura, que era un espíritu de enfermedad, ¿verdad? La tenía una mujer judía que era creyente, era miembro de una sinagoga y tenía un terrible problema físico. Su espalda estaba encorvada por causa de un espíritu de enfermedad. Jesús, cuando pone las manos, él sabía que era un espíritu de enfermedad que tenía que ser expulsado. Y al dejarle al espíritu de enfermedad, inmediatamente la mujer se pudo enderezar. No podía antes, pero después sí. Obviamente a esto se le llama discernimiento. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús supo que era un espíritu de enfermedad. Y debemos entender que algunas veces lo que llamamos problemas físicos son causados por espíritus malignos, como lo que estamos leyendo ahorita. Jesús trató con la mudez, por ejemplo, ¿verdad? La incapacidad de hablar, con los mudos, con la sordera y la ceguera como problemas causados por espíritus malignos. Está en Lucas 11, que era un espíritu sordo y mudo. En muchos casos, las maneras que él sanó a personas fue liberándolas de los espíritus que causaban su mudez, su sordera o su ceguera. En este caso, este demonio tenía a la mujer encorvada y ella no podía enderezarse en ninguna manera. Entonces, sí existe, ¿verdad? Respaldo bíblico para poder demostrar que hay espíritus de enfermedad, ¿verdad? Que sí causan problemas físicos visibles en una persona y que tienen que ser expulsados. Otro versículo dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, refiriéndose a Herodes, ¿verdad? He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. El Señor le está hablando, ¿verdad? Le está diciendo a Herodes que él va a terminar, o sea, que él va a seguir haciendo lo que está haciendo hasta que termine su obra, ¿verdad? Eso de que él le dice hoy, mañana y el tercer día significa que desde ahora y hasta que termine su obra, Jesús iba a hacer eso, expulsar demonios y realizando sanidades. Así fue como Jesús empezó su ministerio, así siguió y así lo terminó. De principio a fin fue una parte importante y le dedicó alrededor de una tercera parte de su tiempo. O sea, la tercera parte del ministerio de Jesús fue sanar enfermos y echar fuera demonios. Quiere decir que no hay que pasarlo por alto y ambas cosas están muy vinculadas entre ellas, el sanar y echar fuera demonios. Ok, ahora, vemos, por ejemplo, en esta prédica vamos a ver que el Señor no envió, o sea, él les dio el ejemplo a los discípulos haciéndolo él primero. Pero después, ¿verdad? Podemos leer claramente que nadie en el Nuevo Testamento que haya sido enviado a evangelizar, ¿verdad? Fue enviado sin haber sido preparado antes. Todos recibieron autoridad de echar fuera espíritus malignos y no hay ningún ejemplo documentado que haya acontecido de una manera diferente. Por el contrario, hay ejemplos de gente que iba a echar fuera demonios que no tenían ninguna preparación ni tenían la autoridad, ¿verdad? Que está en Hechos 19, que es los hijos de un tal Esceva, que dice que el espíritu inmundo brincó sobre ellos dominándolos y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ellos no habían sido preparados para eso y no tenían la autoridad del Espíritu Santo. Pero en el caso de los discípulos, leemos en Mateo 10, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es lo primero que les dio, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ve que está incluso, que les da primero la autoridad sobre los espíritus inmundos y también después habla de la sanidad de toda enfermedad y toda dolencia, ¿verdad? Porque generalmente el Señor, cuando lo hacía, estoy refiriéndome al Señor Jesucristo, él hacía las dos cosas en una misma operación. Ahora, aquí dice que les dio autoridad. Entonces, la palabra griega autoridad que está usada en ese versículo es una palabra que se dice exusía. Y cuando uno la escudriña para ver qué es lo que significa la autoridad, ¿verdad? Que en otros versículos dice potestad, dice que es poder y autoridad. Las dos cosas juntas, poder y autoridad. Y es la influencia y derecho o privilegio de hacer algo. El poder de aquel cuya voluntad y mandato debe ser obedecida por otros. Habla otra vez poder y mandato. Y esa palabra, exusía, viene de una raíz que se pronuncia exesti, que significa derecho legal. O sea, el Señor les dio el derecho legal, ¿verdad? Que es la autoridad que Él le está diciendo ahí sobre los espíritus inmundos, sobre toda fuerza del enemigo. Vamos a leer ahora y nada nos va a dañar. Fue Dios mismo el que le dio esa autoridad a los discípulos.
Entonces, lo primero que hizo Jesús cuando escogió a sus discípulos fue darle autoridad sobre los demonios. Fue lo primero. Y dice, más adelante dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar y evangelizar, les dijo lo que tenían que hacer: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y dice que lo hicieran gratis, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Ahora lo vamos a leer donde Jesús comisiona eso. También vemos después de estos 12 discípulos que Jesús envió a 70 diferentes, ¿verdad? Fueron otros 70. Dice Lucas 10, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Ahora, cuando ellos regresaron los 70, la historia dice, o el Evangelio de Lucas 10 dice, que ellos volvieron con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad. Es otra vez la palabra exusía, que es autoridad. Dice de hollar. Hollar es majar, ¿verdad? Con el pie y dejar la huella. Por eso viene con H. Hollar es majar dejando huella. Él nos da el poder y la autoridad de majar el reino de las tinieblas. Y ahí se refiere como serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y la palabra fuerza ahí es potestad. Entonces, dice aquí, y nada os dañará. Eso está garantizado de que no nos va a dañar cuando nosotros estemos echando fuera un demonio, siempre y cuando estemos viviendo una vida en santidad y en integridad. Porque los demonios saben si la persona está o no está viviendo en santidad o integridad. Ellos lo saben. Por eso a esos exorcistas, el espíritu inmundo brincó sobre ellos, o el hombre que tenía el espíritu inmundo los dominó y los avergonzó porque salieron heridos y desnudos. Porque el mismo espíritu les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pedro, pero ustedes quiénes son. O sea, no había autoridad porque no tenían identidad. Y la liberación espiritual es un tema de identidad. Y Jesús les dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué fue lo que más impresionó a los 70 hombres? Lo primero que llegaron a contarle al Señor es que los demonios se sujetaban en su nombre, porque ellos tenían la autoridad y venían seguramente así, porque ellos veían que los demonios les obedecían cuando ellos daban la orden. Al final de los evangelios vemos, por ejemplo, que el Señor comisiona para que eso sea enseñado. Dice en Marcos 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí hay procedimiento. El que creyere y fuere bautizado. Quiere decir que el bautismo también es importante, muy importante, ¿verdad? Cuando uno está ministrando liberación. Y eso lo vamos a ver en las prédicas posteriores, porque hoy es ver el fundamento. El fundamento es que es parte del evangelio. Y cualquier doctrina que diga que ya no hay que hacer eso, porque Satanás hay que dejarlo quieto, porque ya el Señor lo venció en la cruz y hay que dejarlo quieto, eso es una falsa doctrina. Aquí dice, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi primera señal, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, la primera señal que el Señor dice que va a seguir a los que prediquen es echar fuera demonios. Y Él los capacitó para echar fuera demonios. No los envió antes de que ellos supieran hacerlo. No los envió antes. En Mateo 28, que es al final, ¿verdad? El Evangelio de Mateo, Jesús comisiona. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla otra vez del bautismo. Enseñándoles que guarden todas, por eso coloreé la palabra todas, las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta fin del mundo. Amén. Eso lo dijo Jesús. Entonces el Señor le da la instrucción a sus discípulos de enseñar todas las cosas que ellos hicieron.
Y ahí es donde entramos nosotros también, porque ha sido una cadena o una secuencia de discipulado desde la venida de Jesús hasta hoy. Y una de las cosas más importantes que les enseñó fue cómo tratar con espíritus inmundos. Les dijo que al hacer discípulos deberían enseñarles todo lo que Él les enseñó. Él lo dijo, lo que yo les enseñé, está muy claro ahí. Y que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él no hizo ninguna provisión para que este proceso cambiara. Esta orden está vigente hasta hoy. Quiere decir que hay que enseñarlo a las personas que son discípulos de Cristo. Su voluntad, y hay que enseñarlo para que lo hagan, ¿verdad? Porque para eso se enseña, para que lo hagan, para que lo hagamos. Su voluntad sigue siendo esa. Desde el momento de su partida y hasta su regreso, ese fue el patrón que nos dejó. Lo trágico es que la iglesia se ha apartado de ese patrón. Y como lo dije antes, muchas iglesias predican que el diablo ya está vencido y que hay que dejarlo quieto. De hecho, hay muchos lugares donde se nos manda gente que está con esa situación porque en las iglesias donde congregan ellos dicen abiertamente que ellos con eso no lidian, que eso no lo van a hacer. Bueno, es una terrible, una doctrina terrible, ¿verdad? Y también para la gente que está padeciendo de eso, es terrible también que no haya un lugar o siervos de Dios que le puedan ayudar. Hechos, por ejemplo, dice, el caso de Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, igual como lo hizo con el eunuco, ¿verdad? Felipe le predicó a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Dice que no eran todos los que tenían espíritus inmundos, pero dice que de muchos. Y salían gritando. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así había gran gozo en aquella ciudad. La gente escuchaba a Felipe al ver las sanidades y las liberaciones que hacía. Entonces, tanto el patrón que dejó Jesús y la comisión que él mandó no dejan duda de que nosotros, los siervos de Dios, los de hoy, tenemos que estar capacitados y equipados para enfrentarnos a los demonios cuando salimos a evangelizar. ¿Qué pasa si en una evangelización hay una manifestación espiritual? Hay que agendar el caso, no es de salir y irse, ¿verdad? No se puede o no se debe. ¿Por qué? Porque es parte del evangelio. Es parte del verdadero evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos saber si los demonios están operando en nosotros o en otras personas? Primero en nosotros, ¿verdad? Por supuesto que contamos con los dones espirituales. Salen en 1 Corintios 12, ¿verdad? Hay 9 dones espirituales. Y el discernimiento de espíritus y la palabra de sabiduría es parte de los dones. Son herramientas. Pero además de estas dos herramientas, en el ámbito espiritual hay muchísimas otras indicaciones que juntas deberían alertarnos acerca de la presencia de los demonios, ya sea en nosotros mismos o en otras personas. Y siempre recordando que estamos luchando con seres que no tienen cuerpo físico, pero que sí existen. Son personas. Bueno, son espíritus que existen. Que no se vean es otra cosa, aunque a veces se dejan ver, pero no es que no existen, ellos existen. Y además de eso, la Biblia dice, como lo dijimos antes, ¿verdad? En Efesios y Lucas dice que tienen rangos y niveles de maldad. ¿Okay? Al estos seres no tener cuerpo, ellos anhelan o desean tener un cuerpo donde vivir. Y vemos en la historia, ¿verdad? El demonio gadareno que ellos también se pueden meter en animales. Porque leemos que Legión pidió permiso y se metió dentro de los cerdos que estaban cerca del lugar de la liberación y se tiraron al barranco. Pero se metieron en animales. Quiere decir que en animales también se pueden meter. La Biblia dice en el libro de Lucas que cuando salen del hombre, ¿verdad? Ellos andan en lugares secos buscando reposo. Y la palabra que son lugares secos, ¿verdad? Es lugares donde no está el Espíritu Santo. Porque ¿qué dice Juan 7:38, ¿verdad? Que el que en mí cree, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ellos se van a buscar donde no está el Espíritu Santo. Pero dice ¿verdad? En Lucas 11, que cuando ellos no hayan reposo, porque no lo tienen, no tienen paz, regresan a ver el estado de la casa de donde salieron, porque así es como les dicen a los seres humanos. Ellos nos dicen casas. Los demonios no quieren estar sin un cuerpo donde habitar. De los objetivos que estos seres tienen, ¿verdad? Objetivos asignados por Satanás, el primero y el más importante
es impedir que las personas lleguen a conocer a Cristo como su Dios, Señor y Salvador. Cuando los demonios están dentro de una persona, lo convencen, ¿verdad? Porque hablan en primera persona cuando están adentro, de que el evangelio no es cierto, que Dios no existe, que el acercarse a Dios es innecesario, que es hipocresía, que es un negocio, como antes lo pensaba yo antes de llegar a los pies del Señor, que yo estaba convencido de que el evangelio era un negocio. Es una mentira del diablo. Pero esas ideas, ¿de dónde vienen? ¿Okay? Los demonios tienen como primer objetivo apartar a la persona de gente que les predique. Por eso es que a uno lo aborrecen. El mundo lo aborrece, ¿por qué? Porque el mundo sin Dios sabe, y los demonios que están dentro de la persona saben que si siguen conviviendo, compartiendo con uno en tiempo y espacio, va a haber más riesgo de que a ellos los echen fuera. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Hacen que a uno lo aborrezca, para que no lo dejen ni siquiera hablarle a la persona. ¿Ok? El segundo objetivo es impedir que las personas sirvan al Señor de manera eficaz. Por eso es que atormentan, afligen, ¿verdad? Y empiezan a molestar para que el siervo de Dios o el creyente en general no predique. ¿Por qué? Porque él mismo o ella misma está padeciendo, ¿verdad? Tormento o aflicción de espíritus que están ahí molestando, molestando. Y aquí dice, ¿verdad? Que la palabra eficaz, porque dice que el segundo objetivo es impedir que las personas sirvan al Señor de manera eficaz. Eficaz significa que da el efecto esperado, que sea que sirva. Es, por ejemplo, cuando una persona compra un insecticida, quiere que mate las cucarachas. Hay algunos que no matan cucarachas, no es eficaz. No es eficaz, no hace para lo que se compró. Que algo dé resultado, que sirva para lo que se buscó. Entonces, si los demonios fracasan con el primer objetivo, no se rinden, simplemente se enfocan en el segundo objetivo. Y en el segundo objetivo, ahí sí ponen a otras personas a participar, como lo vemos, gente que empieza a seducir a otra para llevar, ¿verdad?, la persona al mundo, para execrarla o contaminarla de demonios, de lujuria, de adulterio, de fornicación, etcétera, ¿verdad? En el segundo objetivo, Satanás usa a segundas personas, o sea, a terceras personas, a gente, sea cercana o desconocida de nosotros, que van a llegar a contradecir la fe y van a hacer que nosotros nos desviemos de la fe. Ok, ahora, entonces, tenemos que diferenciar un ataque demoníaco a las obras de la carne. La carne y los demonios no es lo mismo. Hay que diferenciar la carne y los demonios. ¿La carne qué es? Es la vieja naturaleza pecaminosa. Repito, la carne es la vieja naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros. Y los demonios son seres que entran y ocupan ciertas áreas de la personalidad y o del cuerpo. Entonces, la carne y los demonios no es lo mismo. Entonces, ponemos un ejemplo. Las obras de la carne sería como el animal muerto, ¿verdad? Que está en un potrero descomponiéndose, y los demonios son los buitres o los opilotes o los carroñeros que llegan, ¿verdad? Donde está la carne en descomposición. Si no hay carne muerta o pudriéndose, no llegan los carroñeros. Eso es como una representación del mundo espiritual. Jesús dijo que donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarían los buitres. Está traducido como los buitres, como las águilas, ¿verdad? Ya vamos a ver el versículo. Entonces, la carne y los demonios no son lo mismo. Mateo 24:28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y la palabra águilas ahí, que es aitos, también puede ser traducido como buitre o un ave carroñera. Las obras de la carne atraen a los demonios, porque es muerte. Lo dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse el espíritu es vida y paz. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bueno, están en Gálatas, ¿verdad? En el libro de Gálatas, capítulo 5, ahí están las obras de la carne. El ocuparse, las obras de la carne es lo que hace que los demonios sean atraídos y tengan la posibilidad legal de entrar en una persona que es creyente. Los buitres se reunirán donde abundan las obras de la carne, donde la vieja naturaleza pecaminosa del hombre vuelve a surgir. Entonces, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí está diciendo que tenemos nosotros como que quitarnos, ¿verdad?, un traje o
una ropa que es vieja, que representa el viejo hombre, porque la Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo y tenemos que renovar nuestra mente con información nueva en la Biblia para que las obras de la carne sean totalmente aplastadas a través del Espíritu Santo, porque eso está en la Biblia. Pero el viejo hombre, que eso es la vieja naturaleza, si vuelve a resurgir o si surge de nuevo y empezamos a cometer pecado con obras de la carne, los buitres, ¿verdad? O los demonios llegan. En los dos casos la solución es diferente. ¿Por qué? Pues son problemas diferentes. Bueno, ¿cómo se vence la carne? La Biblia dice mediante la cruz. En Gálatas 5:24 lo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo se vencen los demonios? Se expulsan en el nombre de Jesucristo. Antes de expulsarlos, uno tiene que saber identificar por dónde fue que entraron, cuál es la puerta, cuál fue la puerta que se le abrió a los demonios, si fue el ocultismo, si fue el sexo, si fue la pornografía, si fue la mentira, la estafa, etcétera, ¿verdad? Las puertas las vamos a ver en prédicas posteriores. Hoy estamos viendo el fundamento. No es lo mismo un demonio que las obras de la carne, son cosas diferentes. Ahora, ¿un demonio puede impulsar a la persona a cometer pecados? Sí, es parte de lo que vamos a ver ahorita. Ahora, no podemos intercambiar estas soluciones. No podemos expulsar la carne o crucificar a los demonios. No, la Biblia dice que la carne se lleva a la cruz. Se lleva a la cruz. Bueno, ahí está el ayuno, ¿verdad? Que es una arma que sirve para las dos cosas. Porque la Biblia dice que hay géneros que no salen sino solo con ayuno y oración. Y el ayuno también baja, ¿verdad? La intensidad de los deseos de la carne. En general, si uno es cristiano, si uno es un cristiano comprometido, ¿verdad? Bueno, antes de eso, la idea de haber hablado de la carne y los demonios es porque si no sabemos contra qué estamos luchando, no sabemos cómo defendernos. Hay que ver primero contra qué estamos luchando. Y entonces, en general, si un cristiano comprometido y es genuino, que lee la escritura diariamente, que ora, que comparte con hermanos en la fe, que es muy importante, ¿verdad? Es importantísimo el hecho de compartir tiempo con hermanos en la fe, más si uno vive en casas o en familias donde todos son impíos, porque todos están llenos de demonios. Y si viven bajo el mismo techo, esos demonios van a poner opresión y van a poner aflicción en la persona, directamente, ¿verdad? Y espiritualmente. Directamente digo yo con ataques verbales y con malacrianzas y con de todo tipo. ¿Por qué? Porque hay un choque espiritual adentro. Entonces, una persona que vive solo con impíos, no tiene comunión con hermanos en la fe, ¿a dónde está el balance? No, ¿y quién lo va a ministrar? Ahí tiene que haber tiempo para compartir con hermanos en la fe que estén llenos de la presencia del Espíritu Santo. O sea, que sean genuinos y que tengan el Espíritu Santo adentro. ¿Por qué? Porque así podemos nosotros orar por cada uno de nosotros, con un efecto de que sea eficaz, o sea, que dé solución. Ahora, hay cristianos comprometidos y genuinos que tienen un problema específico o muy particular, ¿verdad? Algo que nos atormenta o algo que nos avergüenza, algo que nos irrita, algo que nos ata y nos esclaviza, algo que nos impulsa a reaccionar mal o a cometer siempre el mismo pecado, hablar mal o hablar más de la cuenta. Y se ha tratado de solucionar orando, ayunando, considerándose muerto el pecado, pero todavía no se ha resuelto el problema. Eso es casi una seguridad de que se está luchando contra un demonio o contra varios demonios. Es por eso que el Señor nos pone el día de hoy a repasar estos principios fundamentales de la liberación. El Señor indica que su pueblo, y eso es lo que el Señor puso para esta semana, que el Señor dice que el pueblo está atiborrado con este tipo de problema. Atiborrado es que está saturado, repleto, relleno y rebalsándose. O sea, hay que agendar la liberación espiritual. Y por eso es que hoy no la vamos a practicar aquí en el grupo, ¿verdad? En la prédica, donde estamos todos conectados, sin haber empezado hablando del fundamento. El fundamento es lo que estamos viendo hoy, o sea, de qué se trata y por qué hay que hacerlo, porque Jesús lo hizo y lo comisionó y lo agendó. Ahora vamos a ver algunas de las actividades y las características de los demonios.
para poder identificar la presencia de estos seres en nuestras vidas o en las vidas de las personas que nos rodean. Cualquier persona, ¿verdad?, que pueda escuchar y entienda, puede saber de que lo que estamos hablando es cierto. Esto no es ciencia ficción y es algo muy delicado. Y está actualmente tan vigente que ya salió hasta en el periódico de aquí en Costa Rica, ¿verdad?, que ya la Iglesia Católica va a empezar a hacer exorcismos. Y bueno, es increíble, ¿verdad? Increíble, pero así sale en el periódico. Hay mucha necesidad de liberación espiritual, pero hay que hacerlo como la Biblia dice, no con rituales y con doctrinas, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con la Biblia. Ok, entonces vamos a ver algunas de las actividades. Número 1. Los demonios tientan, o tentar es una de las actividades que ellos hacen. Los demonios tientan a las personas a hacer lo malo. A veces la tentación viene en forma verbal, por eso yo decía anteriormente que cuando uno tiene una idea, ¿verdad?, de dónde ir a comer, de dónde ir a esto, dónde ir al otro, o qué hacer primero en el día, es una idea nada más, ¿verdad? No viene como una frase verbal a la cabeza. Pero cuando viene en forma verbal, ¿verdad?, que es una frase completa que llega a nuestra mente, la gente puede pensar, bueno, eso lo estoy pensando yo, pero hay que analizar bien si esa frase es recurrente, específicamente cuando tiene que ver con cosas específicas que son malas delante de Dios, o nos ponen a pensar cosas que a Dios no le gustan, pero vienen en forma verbal, como una frase. También puede el enemigo, bueno, y ya vamos a ver en el otro tema, donde ese tormento, ¿verdad?, porque estamos viendo el tema de tentar, pero yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando yo no era hijo de Dios y estaba en desobediencia y tenía eventos donde yo escuchaba voces en la cabeza que me decían, mátese, usted no sirve, usted es esto, usted lo otro, era de verdad como que uno pensaba que era uno el que estaba pensando eso, pero no es cierto, eso no viene de uno, esos son personas sin cuerpo o seres sin cuerpo que están dentro de la persona y le ponen las frases completas en la cabeza. Entonces hay que analizar bien esas frases. Si tienen un patrón donde a uno se le viene una frase completa que tiene que ver con algo que a Dios no le gusta o que algo que lo va a perjudicar a uno, ¿verdad? Obviamente, hay que poner atención, ¿verdad? Porque es algo específico que ya el enemigo ha puesto en nuestra mente. Estas no son casualidades, son maquinaciones del diablo para hacernos caer en algún pecado o desobediencia específica. Y también Satanás puede usar a otras personas para tentarlo a uno con el mismo tema. Y eso tampoco es casualidad. Uno tiene que analizar si Satanás ya puso en la mente de una persona algo, ¿verdad?, a través de una frase verbal que tiene que ver con pecado o suicidio o lo que sea, y lo llaman a uno por teléfono, se topa a uno a una persona, ¿verdad?, que le habla de lo mismo, como reforzando la idea que ya tiene uno en la cabeza, hay que poner atención porque eso no es una casualidad. Eso es una maquinación. Cuando en un día suceden más de una casualidad de esas que tienen que ver con el mismo tema, uno tiene que tener sabiduría de Dios, de saber que Satanás nos está tendiendo o ya nos tendió una trampa donde hay que ponerse, ¿verdad?, como decimos nosotros, pilas, hay que ponerse las pilas, porque hay que empezar a reprender y a cancelar toda obra satánica de maldad y todo plan infernal en contra nuestro en el nombre de Jesucristo, porque ya estamos viendo la evidencia de que no es solo un espíritu que está puesto de acuerdo, no, hay varios y espíritus metidos en otras personas que están metiendo la misma idea en uno, no es casualidad, no es casualidad. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Bueno, entonces está por escrito que el diablo tienta, está por escrito. Entonces parte de lo que los demonios hacen es tentar a las personas a hacer lo malo. Número 2, hostigar o acosar. Estos seres saben cuáles son nuestras debilidades. La Biblia dice que nosotros tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Esa gran nube de testigos son de dos reinos, del reino de las tinieblas y el reino de los cielos.
porque hay ángeles escogidos alrededor nuestro que nos protegen, pero también a cierta distancia ya empiezan a haber otros seres, ¿verdad? Que también nos están estudiando y nos ven y nos observan con paciencia para ver cuáles son los puntos débiles, por dónde deben atacar y también cuándo atacar para poder entrar. Entonces ponemos un ejemplo, como el ejemplo de la ira. Este es un ejemplo interesante. Cuando el adversario, por ejemplo, crea escenarios diarios para que una persona pierda el control al irlo pasando durante el día por eventos que lo van cargando. O sea, son días como que la gente dice que me levanté con el pie izquierdo, ¿verdad? Y todo empieza a salir diferente y la persona empieza a cargarse durante el día. ¿Por qué? Porque está en una maquinación donde ya Satanás preparó el escenario de ese día para que todo el mundo le diga algo, o por lo menos los que no son hijos de Dios le digan algo que lo va a enojar, o que el carro no encienda, pero que se dañe un equipo, se dañe el aire, se dañe esto, se dañe el otro, todo sale mal. Y después llega al lugar, ¿verdad? Donde está la gente que más ama y el espíritu de ira entra y explota. Se deja llevar por el enojo, ya entró el espíritu de ira. Y después que viene la culpa y la vergüenza. ¿Por qué? Porque ese mismo espíritu se encarga de deprimir a la persona o hacerla sentir avergonzada por haber lastimado a sus seres queridos. Entonces yo a veces pongo el ejemplo, ¿verdad? Que eso es como que a uno lo muerda un perro y uno le pegue a la lora. O sea, no tiene nada que ver. Lo mordió el perro, pero uno se desquita con la lora. No, cuando uno se siente así que ya va a explotar porque está cargado con eventos que han sucedido y se descarga con una persona que no tiene nada que ver, uno está dando un mal testimonio. Y además de esto le está abriendo la puerta al diablo, porque la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis cabida al diablo. Quiere decir que el enojo da cabida al diablo. Entonces, ahí es donde está el dominio propio. Y si por ahí es donde va la cosa, uno tiene que pedirle a Dios de que le dé la capacidad de respirar y calmarse antes de desquitarse la ira con una persona que no tiene nada que ver, porque eso es parte de lo que el diablo hace, acosa y hostiga. En Lucas 14:13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No dice que se apartó de él para siempre o por el resto de su ministerio, no, él volvió otra vez. O sea, y la Biblia lo dice, o sea, que él está como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar, él anda por ahí. Sí, la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero él es insistente, él acosa, hostiga, él está ahí, ¿verdad? Y usa personas también para hostigarlo a uno, porque está en la parábola del sembrador, donde dice que la semilla cae junto al camino y vienen las aves del cielo y se comen la semilla. Y cuando uno lee la explicación de la parábola, dice que es que Satanás se roba la semilla, o sea, esas aves son enviadas por el diablo, y esas aves representan no solo demonios, sino personas que tienen demonios. Por eso pusimos el ejemplo de la carne podrida con los buitres y los opilotes, porque la carne podrida son las obras de la carne, pero los opilotes son demonios, pero a veces vienen dentro de personas que son los que lo van a hostigar a uno. Otra de las cosas que hacen es atormentar, tanto tormento físico a través de enfermedades y síntomas, y también el tormento mental. Y uno de los mayores tormentos que el enemigo pone en la mente de las personas es el temor de perder la cordura, temor a volverse locos. Y eso es cierto. Muchos cristianos tienen esa batalla en la mente, el temor a perder la mente. Y eso es un ataque directamente de un demonio o de varios demonios. Una de las razones por las que puede entrar este espíritu en una persona es por la falta de perdón, por ejemplo. Estoy hablando de espíritus de tormento. Vemos, por ejemplo, en la parábola de los dos deudores, como el que no quiso perdonar una pequeña suma de dinero a otra, fue entregado a los verdugos y echado en una cárcel hasta que pagara todo lo que debía. La falta de perdón, porque ese hombre ya había recibido el perdón de su señor por una deuda, ¿verdad? Que eran 10,000 talentos, y 10,000 talentos es una suma demasiado grande. Cada talento son como 95 libras, casi un quintal. Y debía 10,000 de esos, asumiendo que era plata, era un monto muy alto. Y si era oro, ni para qué. Pues le perdonaron eso, pero no, él no le perdonó al otro, ¿verdad? Unos denarios, no talentos. Era poquito lo que tenía que, y no lo perdonó. Entonces la Biblia dice que Dios lo entregó, o el Señor, ¿verdad? Que es una tipología de Dios, lo entregó a los verdugos hasta que pagara lo que debía.
También ese espíritu de tormento puede acusar a una persona de que no merece el perdón de Dios por algún pecado que haya cometido, un aborto, un asesinato, lo que sea. La Biblia dice que Dios nunca va a despreciar a un corazón contrito y humillado, y el arrepentimiento genuino es parte del evangelio de cualquier pecado, pero Satanás pone espíritus de tormento y de acusación a personas de que creen que no son dignas de perdón, y esa es una mentira del diablo. Son espíritus que quitan la paz a las personas, generan angustia y ataques de pánico. Son espíritus. Y muchas veces cuando estamos orando por una persona que tiene ataques de pánico, de angustia o está descontrolada, y ni siquiera puede empezar a escuchar el evangelio para poderle predicar, y leen el Salmo 18, que es un salmo que escribió el rey David, ¿verdad? Es un salmo de guerra espiritual. Y se ve el efecto de una vez cómo la palabra de Dios hace que eso, el ataque de ansiedad o el ataque de pánico o el llanto esporádico se quite, se baja a un nivel donde ya la persona por lo menos puede escuchar. Quiere decir que es un síntoma causado por un ser espiritual que no le gusta o que reacciona a la palabra de Dios cuando la oye. Hay que poner atención. Mateo 18:34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cuáles son los verdugos? O como un verdugo, porque un verdugo mata. Si lo entregó a los verdugos era para que lo mataran, pero no lo mataron, sino que dejaron que pagara todo lo que debía. Quiere decir que le estaban cobrando los verdugos. ¿Cómo? Con tormento. Número 4, obligan o impelen. Porque puse la palabra impele porque está en la Biblia y ya vamos a ver qué significa. Una palabra que describe esto, por ejemplo, el obligar o impeler es una compulsión, es un impulso, deseo intenso de hacer una cosa. Es algo que la persona no puede dominar, le gana ese impulso, ¿verdad? Casi toda compulsión puede ser demoníaca. La compulsión, por ejemplo, por fumar, la compulsión por consumir alcohol, comer en exceso también es una compulsión. La glotonería es un problema tan serio como el alcoholismo. El hablar compulsivamente, hay gente que no puede parar de hablar y cada vez que habla se mete en problemas. La compulsión al sexo, a la inmundicia, la compulsión a consumir sustancias como drogas. En Lucas 8:29 viene la palabra impelir, ¿verdad? Que es impulsar. Esto es empujar. La palabra impelir es empujar. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Grillos son grilletas, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Impelido era que ese hombre, el endemoniado gadareno, él era empujado, obligado, ¿verdad? Como dice aquí, obligado a irse a los desiertos. Impelido, es que lo empujan a uno. Impeler es impulsar o hacer que una persona adquiera un movimiento al aplicarle una fuerza, como empujarlo, como que yo esté detrás de alguien y lo empuje, ¿verdad? Y lo empujo con fuerza, el otro se va para adelante. Ejercer presión o influencia sobre una persona para que haga cierta cosa. Entonces, las compulsiones, cuando son incontrolables, hay que ponerles atención, porque eso también nos lleva a la siguiente, que es esclavizar. Porque una compulsión, ¿verdad?, donde uno no puede dejar de hacerla, ya se convierte en un vicio, en una adicción, que es más fuerte que un vicio. Es una adicción. Pero esclavizar es parte de lo que hacen ellos. Por ejemplo, una persona ha cometido un pecado sexual, se arrepiente, confiesa su pecado al Señor, Dios lo perdona y la limpia de su pecado. Pero esa persona sigue sintiendo compulsión a realizar nuevamente ese pecado, aunque lo odia. Esa persona está esclavizada a ese pecado. Un ejemplo muy común es la masturbación. Algunas personas del mundo, impíos, dicen que eso es algo normal y algunos doctores dicen que eso es biológicamente necesario, ¿verdad? Porque es parte de las necesidades físicas del ser humano. Pero la Biblia dice claramente que la Biblia lo llama inmundicia. Y las personas que no corrigen o no pueden corregir esta práctica cuando fallan se sienten precisamente así delante de Dios, inmundos. Se sienten mal y se odian por no poder controlar esta práctica. Nunca más lo haré, es la frase.
nunca más lo haré, pero esto no funciona, se vuelve a caer en lo mismo. Hay un demonio de masturbación y es muy común. Hay que renunciar, reclamar la sangre de Jesucristo y echarlo fuera. Ahora, ese espíritu es muy obstinado, pero es parte de lo que ellos hacen, ¿verdad? Esclavizan a algo que no se puede dejar de hacer. Si juntamos una compulsión con la acción de esclavizar, tenemos una adicción. Por ejemplo, hay gente que es adicta, ¿verdad? A las redes sociales. Y no lo aceptan. Generalmente no lo aceptan. Pasan todo el día pegados en Facebook, todo el día pegados en Instagram, todo el día pegados a un juego de video o a juegos de videos, cosa que la Biblia dice. Bueno, todo eso es otro tema, el tema de los juegos de video, pero los juegos de video contaminan la casa. La mayoría de sus juegos están pactados, si no todos. Por eso es que los adolescentes y muchos adultos no pueden dejar de jugar eso. Y cuando le quitan la consola, se pone agresivo o violento. Lo mismo es la adicción a las redes sociales, a sustancias, a la televisión. Hay gente que no puede tener la televisión apagada. Entra a cualquier cuarto donde hay tele y la prenden, aunque no saben qué va a haber. Estos espíritus de adicción deben ser igualmente expulsados de las personas. Número 6, contaminar. Hacen que las personas se sientan sucias o impuras, especialmente cuando se está adorando a Dios o se está buscando la presencia de Dios. En un ejemplo, se está entrando a adorar a Dios y entrando en la presencia de Dios a través de la oración y ¡pum! Una imagen impura o una escena impura o una palabra sucia llega a la mente. Exactamente cuando se está a punto de leer la palabra orar o entrar en adoración, hay algo que se opone o interrumpe. Y casi siempre que hay algo que interrumpe la oración o la adoración en la mente, ¿verdad? Eso es demoníaco. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que nosotros pasemos tiempo con Dios, mucho menos que oremos reprendiendo, ¿sí? O que dejemos de contaminarnos con las redes sociales o con la televisión o con juegos de video. Vemos, por ejemplo, el demonio del sueño o el demonio de la pereza. Bueno, no es el mismo, ¿verdad? Son cosas diferentes. La Biblia sí habla de un espíritu de adormecimiento, espíritu de estupor. Y hay personas que apenas se les empieza a hablar de Dios, empiezan a bostezar y les da un sueño incontrolable, empiezan a cabecear y se duermen muchas veces. Pero apenas termina la oración, se pueden quedar hasta la madrugada o amanecer viendo tele, ¿verdad? O haciendo otra cosa que no es pasando tiempo con Dios. Y eso es muy natural. Y hay una fuerza sobrenatural que se goza cuando las personas disfrutan más las atracciones y las distracciones del mundo y que se enojan cuando duermen, cuando se duermen o leen la Biblia o cuando oran. O sea, esos demonios disfrutan que la persona la duermen cuando lee la Biblia, pero la despabilan para que vea Netflix o que vea series o que vea Facebook o que vea lo que sea. Esos son espíritus que hay que reprender y echar fuera, porque son espíritus que vienen a interrumpir la comunión con Dios. Número 7, engaña. Los demonios engañan. Ellos son engañadores. Y también esos demonios engañan a las personas de enfermedades que no tienen. Es cuando hacen que una persona se convierta en una persona hipocondríaca, por ejemplo, que con cualquier síntoma ya es cáncer, que con cualquier dolor ya es lo peor. Son espíritus de engaño y de tormento, porque ellos trabajan juntos también. Aquí estamos viendo 7 actividades de las que ellos hacen. No quiere decir que no la hagan en conjunto. Un demonio que engaña a una persona que está enferma de algo, la atormenta con eso y le pone síntomas de asfixia, síntomas de dolor, síntomas de esto, y son dardos del enemigo que hay que echar fuera. Y lo hemos estado viendo principalmente en esta época de pandemia, como definitivamente Satanás hay que tenerlo, ¿verdad? Siempre vigilado, en el sentido de que no se le puede dar ni un milímetro de espacio, ni ventaja alguna en nada. Hay que estar siempre combatiéndolo. Por ejemplo, todo engaño espiritual es demoníaco, las falsas doctrinas, ¿verdad? Eso viene de los demonios, dice primera de Timoteo 4, donde habla, ¿verdad?, que hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, la puerta que se abre para que entre el engaño
es el orgullo, generalmente es el orgullo, que ya lo vamos a ver que está en la Biblia. El orgullo siempre conduce al engaño. El enemigo engaña a las personas para que pierdan la fe y la confianza en Dios. Y esta desconfianza se convierte en una puerta para que ellos entren a la persona. Porque si ellos ponen la duda y una persona que sea orgullosa y piensa, ¿verdad?, que Dios no es suficientemente poderoso para sanar o para echar fuera o para cambiar la situación y buscan otras alternativas, ¿verdad? Están siendo engañados. Eso está en Isaías 30. Dice gente que se cobija, ¿verdad?, en la cubierta de Egipto y no consultan al Espíritu Santo. Eso es orgullo. ¿Por qué? Porque están haciéndose más grandes que Dios, en el sentido de que no, Dios no puede hacer eso. Yo mejor busco otra alternativa. Ya están, ese es el orgullo. No, el Señor, la Biblia dice, en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré de los cielos, perdonaré su pecado, yo sanaré su tierra. Ahí está el arrepentimiento y la humildad, y la humillación delante de Dios, pero el orgullo casi siempre es la puerta donde entra el engaño. Jeremías 49:16 lo dice, tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y esto es una profecía para los edomitas, para Edom. Pero él habla ahí que la arrogancia engaña, hace que sea uno fácilmente engañable cuando uno se cree más de lo que es, o tiene soberbia o altivez. Número 8, debilitan. Los demonios se enferman y debilitan, producen cansancio. Estoy hablando de cansancio físico. Hay demonios de cansancio, hay personas que siempre se sienten cansadas, sin energía, sin ánimo. Se levantan cansadas, viven cansadas, se acuestan cansadas. Siempre están demasiado cansados para leer la Biblia, demasiado cansados para orar, para adorar. Y este género es un espíritu de muerte, porque termina matando a las personas, porque empieza a debilitar el cuerpo y la persona nunca tiene energía. La Biblia dice que el Señor nos da a nosotros fuerzas nuevas como las del búfalo. Entonces, hoy hemos estado viendo el fundamento espiritual bíblico de que la liberación espiritual es parte del Evangelio. No hay tal cosa como que el diablo está vencido. Por supuesto que está vencido, ¿verdad? Jesús lo venció y lo expuso públicamente en la cruz, pero no quiere decir que él esté estático. No, él va a estar listo hasta el final, donde dice que lo van a echar junto con la bestia y el falso profeta al agua de fuego y azufre, y será atormentado por los siglos de los siglos. Ok, pero mientras tanto, lo vemos operando todos los días en las familias, en los gobiernos, en las distracciones del mundo, en las películas, en todo lado, está 100% operativo. Entonces, nosotros, ¿verdad?, tenemos que saber que parte del Evangelio es la liberación espiritual, y eso hay que hacerlo. Si quisiéramos reunir todas las palabras o estas palabras en una sola, sería la palabra inquietud, de gente que está inquieta por algo, siempre está inquieta por algo. Las personas afligidas por un demonio generalmente tienen una cierta inquietud en un área específica, o sentimiento de culpabilidad, o están atormentadas en la mente, o no tienen paz, no pueden concentrarse, están dispersas, ¿verdad? Las personas que verdaderamente pueden relajarse y estar en paz, como dice la Escritura, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz o en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Posiblemente esa persona no necesita liberación. Entonces, esta es la primera prédica, ¿verdad?, del sábado de hoy, 18 de septiembre, donde hemos visto el fundamento. En la próxima prédica, ¿verdad?, vamos a ver la morada de los demonios. La morada, o sea, ¿a dónde es que ellos operan en el sentido de ubicación? Hay un versículo que dice, y con esto, este es el preparo el camino o el terreno para la otra prédica, que dice: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es interesante, ¿verdad?, que la Biblia dice y compara a un hombre con una ciudad. Y si una ciudad derribada y sin muro, no tiene protección contra nada. Prácticamente cualquier enemigo se mete. Y ahí dice que es el espíritu de un hombre que no tiene rienda, que no se mueve en obediencia, no tiene las leyes de Dios,
no ora, no reprende, no ayuna, está totalmente desprotegido. Entonces, en este momento, ¿verdad? Vamos a orar juntos para dar por terminada la prédica de hoy, que es la primera prédica que tiene como título Liberación Espiritual, y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos porque todos necesitamos, ¿verdad?, de la presencia del Espíritu Santo para tener nosotros la cobertura y la protección contra estos espíritus que no están jugando, ¿verdad? Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos las gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado, o para muchos, Señor, es recordar información, Señor, y para los que no sabían es que aprendan y que sepan que la liberación espiritual es parte del Evangelio, que dentro de la doctrina que tú enseñaste, Señor, está la liberación y el expulsar fuera demonios, Señor. Sabemos que los dones espirituales, Señor, como el discernimiento, que es el saber identificar un espíritu de otro, Señor, se activa y se perfecciona, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que la palabra, Señor, o el alimento sólido es para las personas que tengan los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto se ejercita, Señor. El Evangelio se pone en práctica a través, Señor, de orando, de llevando la palabra a las personas que la ocupan, y también, Señor, poniéndola en práctica y que sea eficaz. En esta tarde, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tomes control, Señor, de cada una de las personas que están viendo y escuchando esta prédica, que todas las personas que están siendo atormentadas por demonios en áreas específicas, o tienen, Padre del cielo, compulsiones que no pueden dominar o adicciones que no pueden dominar, Padre Santo, que primero todos tenemos que saber que la santidad, la integridad, rectitud, obediencia es obligatoria para tener, Señor, las murallas de la ciudad de cada uno de nosotros, Señor, en pie, que no estén destruidas como leímos en ese proverbio, porque ahí dice, Señor, que como una ciudad, Señor, totalmente desprotegida y sin muros, es el hombre, Señor, cuyo espíritu no tiene riendas. Y las riendas, Señor, se refiere a la obediencia, porque la Escritura lo dice, Padre del cielo. Te pedimos que nos ayudes a identificar también las puertas que se han abierto, ya sea la fornicación, Señor, la pornografía, ya sea la mentira, las falsas doctrinas, Señor, porque hay gente también que puede estar en una falsa doctrina que no tiene ninguno de los síntomas que leímos hoy, Señor, pero está en una falsa doctrina. Y eso también, Señor, es influencia demoníaca. Ayúdanos, Padre del cielo, a identificar puertas que se hayan abierto también en el ocultismo, Señor, porque uno de los síntomas de haber metido, Señor, el ocultismo en nuestra vida es la confusión, principalmente la confusión, Señor, doctrinal, la confusión en nuestro diario vivir, la confusión en decisiones que hay que tomar, Señor, porque todo se hace un problema, todo es confuso. En este momento, en el nombre de Jesús, Señor, venimos declarando tu palabra que dice en Lucas 10:19, que tú nos has dado poder y autoridad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a hacer daño. En este momento venimos pisoteando, Señor, toda fuerza enemiga de maldad, quitándole el poder, Señor, y la autoridad que el enemigo tiene sobre cada una de las personas que están escuchando, sabiendo, Señor, que el arrepentimiento es individual, que no puede ser, Señor, disimulado ni simulado, ni puede ser, Señor, un arrepentimiento de una tercera persona. Somos nosotros mismos en nuestra vida personal que tenemos que arrepentirnos y dejar de pecar para poder cerrar las puertas, Señor, que se han abierto a esos inmundos. También te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a no caer en las trampas del adversario, que nos des discernimiento, porque está escrito, Señor, en Deuteronomio 33:29 dice: dichoso eres, oh Israel, quien como tú, pueblo salvado por el Eterno, el escudo que te protege y la espada que te hace triunfar. He aquí que tus propios enemigos descubrirán sus propias mentiras ante ti, y tú pisotearás sus colinas. Haz que se muestre, Señor, el enemigo, que se muestre toda maquinación del diablo, Señor, utilizando personas cercanas a nosotros, Señor, conocidas o desconocidas, para traernos confusión o desobediencia. Señor, desenmascara a los Padres del cielo en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice, Señor, que la palabra es una espada de filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo espíritu inmundo que esté solapado, actuando en la vida de nosotros, sale a la luz. Sale a la luz, no queda escondido en el nombre de Jesús. Padre del cielo, identifica, Señor, todos los espíritus, Señor, que están trayendo, Señor, tormento, enfermedad, que están trayendo confusión, que están trayendo desánimo, depresión. Todo espíritu de depresión lo venimos en este momento aplastando en el nombre de Jesús. Y te pedimos que nos capacites a todos los que estemos aquí escuchando, Señor, para recibir la liberación, Señor, y también para poderla ministrar cuando sea necesario. Te damos las gracias nuevamente, Señor, por la palabra que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Queremos orar también, Señor, en esta tarde por todas las personas que están enfermas, Señor, de COVID o enfermas, Señor, de cualquier otra aflicción o cualquier otro síntoma. Te pedimos, Padre del cielo, que quite los síntomas de asfixia, Señor, causados por angustia o por temor, sensación de asfixia, Señor, opresión en el pecho, Señor, dolor, Señor, en articulaciones, fiebre, Señor. Todos esos síntomas se van en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, que escuche nuestra oración. Todas las personas que están pasando necesidad, Señor, por favor, suple, Señor, a través de siervos y siervas de Dios, Señor. Y en el caso nuestro, ayúdanos a tener un corazón, Señor, misericordioso, que ayude a las personas que están en necesidad. En el nombre de Jesús te damos las gracias nuevamente, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, porque sabemos que este tema de hoy, Señor, es un tema demasiado importante, porque tú quieres que seamos libres, Señor, porque la Biblia dice, Señor, que si nosotros, Señor, si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres y que la verdad nos hace libres, Señor, porque la Biblia dice que el fundamento, Señor, de la liberación espiritual eres tú, que eres la verdad y la palabra. En esta tarde, Señor, yo bendigo a todas las personas que están escuchando y viendo este video, Señor, con la bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz, que toda angustia se quite, que toda aflicción se vaya, que toda depresión, Señor, y toda tristeza profunda se disipe en el nombre de Jesucristo. Que todo ataque, Señor, a la mente, Señor, se disipe en el nombre de Jesús. Yo pongo la sangre del Cordero y oramos en un solo espíritu, Señor, como un cuerpo. Ponemos la sangre de Jesucristo en contra del reino de las tinieblas. En el nombre poderoso Jesús de Nazaret, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu bendición. Y te pedimos, Señor, que la semana que viene sea una semana, Señor, llena de tu protección y de tu cobertura y que nos ayudes a ser valientes y esforzados. En el nombre de Jesucristo, así lo declaramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Bueno, quería compartirles a los que están conectados que el canal ya tiene un correo electrónico para poderse comunicar. El canal, el email o el correo electrónico es abapadre, como las águilas, @gmail.com. Aba con doble B. Lo vamos a poner ahí en el canal, en la página del canal, pero quería compartírselos. El email es abapadre, como las águilas, @gmail.com. Aba con doble B y todo en minúscula. Que Dios los bendiga y espero que pasen una semana llena de bendición. Buenas tardes. Bendiciones, Fabricio, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Y atamos y reprendemos todo espíritu de represalia que venga contra tu vida, contra las cosas que Dios te ha dado y contra todos los que hemos escuchado la palabra de hoy, porque al enemigo no le gusta que sea descubierto, mucho menos conocer sus estrategias. Y reprendemos al devorador en esta semana que empieza en el nombre de Jesús. Y declaramos que la cobertura del Santo Israel está sobre todo, sobre tu vida y sobre nuestras casas. Así que Dios me los bendiga, Fabricio. Amén. Muchas gracias, doña Jamie.